persona que tiene una voluntad de Malagua o de Medusa no puede orar. Aparentemente, orar es fácil, pero en realidad no es fácil. Es muy fácil llevar a cabo cualquier actividad: leer, conversar, comer, ver televisión, hablar por teléfono. Hasta hablarle al gato es fácil. Solo una cosa es difícil: orar es muy difícil. Por eso la oración requiere el ejercicio de nuestra voluntad. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el ámbito de la batalla espiritual, existen 6 piezas que constituyen la armadura de Dios, y estas son el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el firme cimiento del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. 5 de estas piezas sirven para defendernos, pues nos protegen de los ataques del enemigo, mientras que una sola pieza sirve para atacar. Esta es la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Cuando estamos equipados con una armadura tan completa como esta, podemos estar firmes contra los ataques del enemigo e incluso arremeter contra él. En el mensaje de hoy, continuaremos con el tema de la armadura de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra experiencia. El mensaje se titula La armadura se aplica por medio de la oración. Y una vez más nos acompaña Alberto Santiago para los comentarios. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por su invitación. Realmente me complace poder participar en este mensaje acerca de la batalla espiritual. Para que nosotros podamos participar en la guerra espiritual, necesitamos experimentar la realidad y la práctica del cuerpo, así como lo revela el libro de Efesios. Necesitamos ser impresionados con el hecho de que la armadura de Dios es dada al cuerpo y no a individuos. En el mensaje de hoy veremos que la oración es el medio por el cual aplicamos los componentes de la armadura de Dios. De hecho, quiero decirles que la oración es el medio por el cual aplicamos todas las cosas positivas que se revelan en la palabra de Dios. Alberto, este es el tercer mensaje que hablamos acerca de la armadura de Dios. Y hemos enfatizado una y otra vez que la guerra espiritual es algo realizado de forma corporativa por el cuerpo de Cristo. Hoy nos centraremos en la oración a fin de ver que la oración es la única manera de aplicar todos los componentes de la armadura. Para comenzar, quisiera leer Efesios 6, del 17 al 18, que dice: «Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos». Conforme a estos versículos, la oración es indispensable para aplicar los componentes de la armadura de Dios. Comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. El apóstol Pablo ciertamente tenía la experiencia para escribir lo que nos relató aquí. Después de mencionar los componentes de toda la armadura de Dios, él dice algo respecto a la oración. Todo es por oración. La oración es el medio por el cual aplicamos, por el cual usamos todos los componentes de la armadura de Dios. La palabra la recibimos por medio de la oración, pero no solo eso. El versículo 18 dice: con toda oración y petición orando.
recibimos el yelmo de la salvación orando. La palabra de Dios la recibimos con toda oración. Esto indica que debemos recibir cualquier componente de la armadura de Dios con toda oración y petición. No podemos ni debemos intentar usar ninguno de los componentes de la armadura sin la oración. La oración es la única manera de aplicar toda la armadura de Dios. Es la oración la que pone todos los componentes de la armadura a nuestra disposición de una manera práctica y prevaleciente, y lo aplica a nuestra situación. Entonces, vemos pues que la oración es crucial y es vital. En el versículo 18, Pablo no habla de una sola clase de oración, sino de toda oración y petición. Podemos considerar la oración como algo general, mientras que la petición es algo especial, algo específico, algo extraordinario. Debemos orar de manera ordinaria y también, cuando sea necesario, debemos orar de una manera extraordinaria. Algunas veces, para orar de esta manera extraordinaria, quizás debemos dormir menos, o ayunar, o sacrificar algo personal para pedirle al Señor algo específico. Por eso Pablo dice, con toda oración y petición. Es crucial saber que la oración es la única manera en que podemos aplicar cualquiera de los 6 componentes de la armadura de Dios a fin de estar equipados para la batalla espiritual. Me llamó mucho la atención la diferencia que existe entre la oración y la petición, por lo cual, Alberto, me gustaría que usted abundara un poco más acerca de esto. La palabra oración tiene una connotación general. La oración nos provee diversas maneras para acercarnos a Dios. Cuando Pablo usa la expresión con toda oración en este versículo, nos indica que existen diferentes tipos de oración. Por ejemplo, podemos orar para tener comunión con Dios, para alabarlo, para dar acción de gracias y también para adorar a Dios. Pero la petición es algo específico. La palabra petición conlleva la idea de orar de una manera específica respecto de una situación por la cual estamos preocupados y necesitamos también una respuesta específica. Por tanto, existen diferentes clases de oraciones, pero también existe la petición, donde apelamos al Señor para que actúe en una situación específica, urgente, que nos atañe a nosotros y a Dios mismo. Esas situaciones específicas a las cuales usted se refiere y que requieren nuestra petición, no son solo eventos que nos afectan personalmente a nosotros o a nuestras familias, sino eventos que afectan los intereses y la obra de Dios en la tierra, ¿verdad? Definitivamente. Si nos limitamos a hacer peticiones por nuestros propios intereses y preocupaciones, eso es una señal de que no vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo. Hay creyentes que están sufriendo por causa del Evangelio, cuyas vidas quizás estén siendo amenazadas o tal vez estén en prisión bajo el ataque insidioso del enemigo. Debemos orar por tales creyentes, pero no de una manera general, sino haciendo peticiones específicas al Señor, para que el Señor haga algo específico en tales casos. Es posible que estemos preocupados por el avance del Evangelio o por la propagación de la verdad. Por tanto, hacemos esta petición específica al Señor para que se lleve a cabo su economía. De hecho, cuanto más vivimos en el cuerpo, más nuestras oraciones no se enfocan en nosotros mismos, sino en los intereses de Dios. En el versículo 18, Pablo habla de orar con toda oración y petición. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. En el siguiente segmento, escucharemos a Witness Lee hablar acerca de esto. Adelante. Then he says, Luego Pablo dice, praying at every time. orando en todo tiempo. This means every time you have to pray. Esto significa que debemos orar todo el tiempo y no solamente al momento en que oramos. Debemos orar todo el tiempo, o sea, orar cada momento.
Orar de esta manera corresponde a lo que Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:17, cuando expresa orar sin cesar, lo cual significa que debemos orar incesantemente en el Espíritu. Este Espíritu es nuestro espíritu regenerado, en el cual habita el Espíritu de Dios. Se refiere pues al espíritu mezclado, nuestro espíritu mezclado con el Espíritu de Dios. Por tanto, la exhortación de Pablo en cuanto a orar en el Espíritu implica que debemos también orar en el Espíritu de Dios, porque los dos espíritus están mezclados en nosotros. Al orar, debemos orar en espíritu. La facultad que debemos emplear es nuestro espíritu. Pero si nuestra mente está muy activa o si nuestras emociones no son moderadas, nos será difícil orar. Cuando oramos, nuestra mente debe estar en reposo y nuestras emociones deben estar reguladas. Es decir, no deben ser ni muy fervientes ni muy frías. Además, si deseamos orar en el Espíritu en todo tiempo, nuestra voluntad debe ser fuerte. Una persona que tiene una voluntad de Malagua o de Medusa no puede orar. Aparentemente, orar es fácil, pero en realidad no es fácil. Es muy fácil llevar a cabo cualquier actividad, leer, conversar, comer, ver televisión, hablar por teléfono. Hasta hablarle al gato es fácil. Solo una cosa es difícil. Orar es muy difícil. Por eso la oración requiere el ejercicio de nuestra voluntad. Un cristiano debe ser una persona que ora. Muy pocos saben que no orar es pecado. Si usted no ora por los demás, usted está pecando. Para poder ser personas de oración, es necesario que ejercitemos nuestra voluntad. Si deseamos tener una vida de oración, nuestra mente debe ser sobria, nuestras emociones deben ser reguladas y nuestra voluntad debe ser fortalecida. Entonces, podremos orar en todo tiempo en el Espíritu. Alberto, se requiere un verdadero ejercicio de nuestra voluntad a fin de poder orar en todo tiempo en el Espíritu. De hecho, se necesita el ejercicio de todo nuestro ser, ¿verdad? Así es. Eso es exactamente lo que hemos venido aprendiendo poco a poco a lo largo de los años. Necesitamos orar en nuestro espíritu, para lo cual necesitamos el ejercicio apropiado de nuestra voluntad. No debemos ser personas pasivas que esperan a que algo suceda para entonces orar, sino que debemos participar activamente en la oración. No obstante, también necesitamos estar ejercitados en calmar las otras partes de nuestro ser, esto es nuestra mente y nuestra parte emotiva. Si nuestra mente siempre está ocupada con infinidad de cosas y nuestras emociones suben y bajan continuamente como las olas del mar, en tales condiciones, ¿será acaso posible orar? Realmente estamos aprendiendo que al orar necesitamos moderar nuestra alma y ejercitar nuestro espíritu. Es necesario que nuestra mente, voluntad y emociones coordinen con nuestro espíritu ejercitado. Con nuestra mente podemos entender, con nuestras emociones podemos comunicar el sentimiento de Dios en la oración y con nuestra voluntad podemos ser uno con la voluntad de Dios. El hermano Andrew Murray escribió un libro acerca de la oración que se titula Cristo en la escuela de oración. Allí dice que todos nosotros somos aprendices, que somos estudiantes, discípulos, y que necesitamos aprender del Señor a cómo orar incesantemente en el Espíritu en todo tiempo. Todos necesitamos considerarnos aprendices en cuanto a la oración. En Efesios 6, del 18 al 19 dice, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué tal si continuamos con Witness Lee? Adelante. Then Paul says, Entonces, Pablo continúa diciendo, and watching. y para ello
velando, praying at every time in spirit and watching. velando con toda perseverancia y petición. No, years I couldn't. Durante muchos años no pude entender lo que Pablo quería decir. Me preguntaba, ¿qué será lo que Pablo quería decir con esto? Con toda oración y petición, orando. Y ahora, velando. Sí, hay que orar, hay que velar, pero velar por nuestra vida de oración. Este versículo indica que para mantener una vida de oración, debemos velar, debemos estar alertas. Velar por nuestra vida de oración requiere que oremos de manera específica. Esto quiere decir que debemos orar en forma particular para que podamos velar en cuanto a la oración. Es decir, debemos orar por nuestra vida de oración, por nuestro tiempo de oración. También tenemos que hacer petición por todos los santos. En el versículo 19, Pablo añade, y por mí, o sea, por Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pedía a los creyentes que ellos hicieran petición a fin de que le fuera dada palabra. Él deseaba abrir su boca con denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Pablo necesitaba la palabra y también el denuedo para poder declarar la palabra. El misterio del Evangelio es Cristo y la Iglesia, los cuales cumplen el propósito eterno de Dios. Oh, siento tener que decirlo, pero hoy en día muchos cristianos predican un evangelio en el cual no hay ningún misterio. En cambio, Pablo proclamaba el misterio del evangelio. La palabra misterio implica toda la economía neotestamentaria. ¿Qué es Cristo? Cristo es el misterio de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el misterio de Cristo. Finalmente, Cristo y la iglesia cumplen la economía de Dios. Y esto también es un misterio. Oh, todos estos misterios están relacionados con el Evangelio. Esta es nuestra comisión. Debemos orar por esto. Debemos orar y velar a fin de que todas las iglesias locales puedan tener las palabras y puedan desarrollar un ambiente de predicación y que el Señor les abra la boca para que podamos predicar a todas las personas el misterio del Evangelio. Alberto, es maravilloso ver cómo Pablo presenta la economía de Dios en el libro de Efesios. En el capítulo 6, Pablo pide a los santos en Éfeso que oren por él, para que pueda tener el denuedo de hablar el misterio del Evangelio en el ámbito de la batalla espiritual. Esto es algo singular y muy sobresaliente. Así es, hermano Víctor. Esta petición por parte de Pablo nos muestra que él estaba viviendo en el cuerpo y que no confiaba en la elocuencia humana ni en su habilidad natural para hablar. Por una parte, él estaba ministrando y suministrando al cuerpo, pero por otra, él mismo estaba siendo suministrado por el cuerpo y necesitaba del cuerpo. Esto es similar a lo que Pablo dice en Filipenses 1:19, donde dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Pablo no estaba tratando de cumplir con una formalidad o aparentando que era humilde. No, más bien, esta proclamación demuestra claramente que él vivía en el cuerpo. Pablo pidió a los creyentes que orasen por él, pero no de una forma egoísta o personal, sino en relación con la economía de Dios, para que él pudiera tener el denuedo de hablar el misterio del Evangelio. Esto es algo que tiene mucha frescura. Para Pablo, el Evangelio involucraba un misterio, y de hecho, habló de esto en varias oportunidades. En Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Luego en el capítulo 3 y versículos del 3 al 4 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi voluntad en el misterio de Cristo. También en el capítulo 3, versículo 9 dice, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio.
escondido desde los siglos en Dios. Y finalmente, en el capítulo 5 y versículo 32 nos dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El evangelio de Pablo no era pequeño, ni estrecho, ni superficial. No consistía únicamente en el perdón de pecados y en tener vida eterna en los cielos. No, al contrario, el evangelio de Pablo es profundo, pues nos revela la economía de Dios y sus misterios. Esto es, Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. En nuestras reuniones de predicación del evangelio, no solo debemos cantar y decir a la gente que Cristo puede satisfacer sus necesidades y perdonarlos de sus pecados, sino que debemos dar mensajes completos que revelen las verdades elevadas de la economía de Dios. No subestimemos la capacidad que ellos tienen de entender. Créanme, las personas entienden más de lo que nosotros nos imaginamos. Sin duda alguna, esta clase de predicación atraerá a muchos incrédulos al Señor. Pablo era un hermano que vivía en la realidad del cuerpo. Él sabía que la batalla espiritual se libra en el cuerpo y se daba cuenta de que su ministerio tenía como fin edificar el cuerpo. Él estaba en prisión encadenado, pero él entendía que esa era solo su situación exterior, ya que interiormente y de una manera intrínseca y misteriosa, él estaba viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo. Al vivir en esta realidad, Pablo podía participar en la batalla espiritual, podía ministrar la palabra, podía orar y podía pedir a que otros orasen por él. Esta es la manera de aplicar la batalla espiritual y la manera de aplicar todos los componentes de la armadura de Dios a nosotros por medio de toda oración y petición y orando todo el tiempo en el Espíritu como miembros del cuerpo de Cristo. Alberto, esto es maravilloso. Este mensaje ha traído mucha luz, ánimo y fortaleza para que podamos aplicar toda la armadura de Dios y participemos en la batalla espiritual como miembros del cuerpo. Pienso que todos hemos recibido una visión muy fresca respecto a la oración, para ver que la oración es el medio por el cual aplicamos los componentes de la armadura de Dios. Le agradecemos por sus comentarios y participación en el programa. Gracias, Alberto. Que el Señor bendiga su palabra. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.